Y acá, finalmente, vamos a ver la tasa de indemnización que plantea la, el proyecto de reforma, en el sentido de que dice que los contratos a término indefinido, recordemos que actualmente los contratos a término indefinido, su terminación sin justa causa, conlleva a que se indemnice al trabajador despedido con 30 días de salario por el primer año y 20 días o proporción por los años correspondientes. Aquí se eleva el índice o el número de días para indemnizar a 45 días de salario por el primer año y 45 días adicionales o proporcional por los años subsiguientes. ¿Eso qué quiere decir? Pasa de 30 el primer año a 45 y pasa de 20 para los años adicionales a 45 días. Eso obviamente va a llevar a impactar pues las tasas de las indemnizaciones. ¿Y cómo se indemnizarían puntualmente cada uno de los contratos? Dice que el contrato por hora o labor, el término de la indemnización corresponderá al número de días que falten para cumplir con el tiempo de la obra o de la labor contratada. Obviamente, determinar cuál es el tiempo, pues será un trabajo ya probatorio entre las partes para decir faltaban 2 meses, faltaban 3 meses, pero dice la norma nunca podrá hacer esta indemnización inferior a 45 días de salario. Entonces, si bien es cierto, puede ser mayor, siempre y cuando falten menos días, siempre se garantizará 45 días de salario a modo de indemnización. En los contratos a término fijo, como ya sabemos, el tiempo de la indemnización es el tiempo o el plazo que falte para cumplir con el término pactado del contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que si un contrato a un año lo finalizó a los 6 meses, pues la indemnización corresponderá a los 6 meses que faltan para cumplir con el término, con la misma limitante legal que establece el proyecto de ley, que dice que nunca podrá ser inferior a 45 días de salario. Y finalmente, acá hay el tema final, es la sanción moratoria o la sanción por falta de pago o la indemnización moratoria que conocemos los abogados. Y es que se deberá pagar un día de salario por cada día de retardo como indemnización hasta que se compruebe el pago. Pero aquí sí hay una novedad muy importante, y es que hasta el momento esta sanción es únicamente generada una vez se pruebe la mala fe del empleador en el pago de los salarios, de las prestaciones sociales o de los derechos de los trabajadores. Pero aquí adiciona a que también las indemnizaciones generen el pago de la indemnización moratoria. Entonces, este sí es un cambio muy importante, ya lo vamos a ver un poco más. Dice, se integran, o sea, de acuerdo como está, y este es el punto para discutirlo y lo que habrá que dejar planteado para el debate, es por qué se incluye una indemnización dentro de las que causan o que generan una sanción moratoria, cuando desde lo teórico, desde lo jurídico, siempre se había tenido que esto causa o esto se genera con ocasión del incumplimiento de los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador. Es la sanción por incumplir esos derechos ciertos e irrenunciables del trabajador que se sanciona al empleador con esta sanción moratoria. Ahora, ¿qué incluye esto? Que están dándole una naturaleza de derecho cierto e indiscutible, aun cuando no cumple con los requisitos para hacerlo definidos por la jurisprudencia, a una indemnización, porque las indemnizaciones por razonamiento jurídico siempre han sido parte de los derechos inciertos y discutibles, por lo tanto podían ser conciliadas, podían ser transadas, podían ser negociadas por el empleador directamente, porque no son derechos que estén de por sí en su haber o en su pecunio, como puede ser el salario, como puede ser una cesantía, como puede ser una prima de servicios. Las indemnizaciones, y acá la cita de la jurisprudencia decía que un derecho cierto, o sea, el salario es cuando es una situación real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que dan origen y exista certeza de que no hay elemento que impida su configuración o exigibilidad. Aquí, si analizamos desde el punto de vista de una indemnización, pues obviamente hay elementos que pueden ser discutidos. Y sigo con la cita de la jurisprudencia para finalizar. Dice, lo que hace entonces que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realización de las condiciones para su causación. ¿Esto qué quiere decir? El salario está pactado, pues yo ya sé cuánto voy a devengar mensualmente, no hay ningún tipo de discusión. Entonces dice la Corte, para que existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues de no ser así, bastaría con que el empleador o quien se le atribuya esa calidad niegue o debata la existencia de un derecho para que éste se entienda discutible, lo que desde luego no correspondería con el objetivo de la restricción impuesta por la Constituyente del 91, y dice, a la facultad del trabajador de disponer de los derechos causados en su favor
limitación que tiene fundamento en la irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrados en las leyes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Los derechos ciertos e indiscutibles, el salario, las prestaciones sociales, los derechos que están consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo son irrenunciables. Aun cuando el trabajador quisiera decir no los ejerzo, eso no tiene la capacidad jurídica para hacerlo. Estos son los derechos ciertos. Por el contrario, las indemnizaciones siempre han sido discutibles. Puede que yo tenga derecho a una indemnización por terminación del contrato sin justa causa o puede que no la tenga. Dependerá del debate judicial y dependerá del material probatorio que se presente. Entonces, esta es la discusión que queda abierta para el debate frente a este alcance de naturaleza cierta e indiscutible que se le da a las indemnizaciones en una clara contravía pues de la técnica legislativa y de la técnica judicial y de los argumentos jurídicos que pueden existir y que de aprobarse en esta forma pues conllevará no solo a que se aplique de manera injusta un alcance de derecho cierto e irrenunciable a unas indemnizaciones que por su propia naturaleza jurídica hemos visto con el trasegar de los años que son todo lo contrario y que por tanto son plenamente discutibles y que no son ciertas y que no corresponden al pecunio del trabajador por su misma naturaleza debatible en cuanto a las indemnizaciones.